soy Dafne Maldonado, a nombre de la titular de este programa, Ilia Leal, le doy la más cordial bienvenida a nuestro diálogo matutino. ¿Qué le parece si comenzamos con las felicitaciones para el día de hoy? Felicitaciones para Severo, Brígida e Inocencia. Si usted conoce a alguna de estas personas que lleven este nombre, felicítelas que hoy es su día. Le platico que un día como hoy, 1 de enero, en el año 1893, se creó el primer estudio cinematográfico del mundo. Lo llamaron Black Maria y fue creado por Thomas Edison en su laboratorio de West Orange, en Nueva Jersey. Su construcción era todo un prodigio. Estaba hecho en madera y las paredes interiores y exteriores eran de color negro. El interior se consiguió cubriendo con un papel alquitrado, para así lograr que los actores destacaran más. Disponía de un techo abatible que permitía la entrada de luz del sol, y su base era una plataforma giratoria sobre las vías que permitían perseguir la luz del sol. Al final el resultado era una enorme cámara oscura. Las primeras películas de Edison las rodó en aquella extraña Barranca Negra. Una de ellas fue Black Smith, una escena donde 3 herreros golpeaban con sus mazos y que fue la primera cinta que se exhibió al público en su kinetoscopio. Vamos a más información. Continuando con la información, le platico que la Universidad Autónoma de Tamaulipas aprobó el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos 2022 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, que fue presentado por el rector Guillermo Mendoza Cavazos ante ese máximo órgano de gobierno de la Casa de Estudios. En la sesión extraordinaria, la Asamblea ratificó en el cargo de secretario general de la UAT al doctor Eduardo Arbizu Sánchez, dando cumplimiento a lo estipulado en la fracción 6 del artículo 22 del Estatuto Orgánico Universitario. En la reunión, Mendoza Cavazos solicitó un minuto de silencio en memoria del contador público Enrique Tiene Pérez del Río, recientemente fallecido y quien fuera rector de la UAT por el periodo 2014-2017. Un gran universitario con quien tuvimos el honor de servir bajo su liderazgo como rector, a quien siempre recordaremos con profundo cariño y respeto. Un universitario inalcanzable, que dejó huella en la historia, dejando nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, expresó. En otra parte de la sesión, el contador público Guillermo Mendoza expuso a los asambleístas los avances para el regreso a clases y destacó que se espera la actualización por parte de las autoridades de salud, con la idea de reiniciar las actividades presenciales, empezar con prácticas de laboratorio y carreras con materiales de práctica, además de ver las mejores opciones de las clases que puedan tomarse en la modalidad híbrida. En otras noticias le comento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Comunicación y Difusión, mediante la Dirección de Participación Estudiantil, llevó a cabo la conferencia en línea Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos, realizada en el marco del programa Igualdades UAT, como parte de la formación integral y de participación de la comunidad universitaria. Durante la apertura de actividades, el arquitecto Alberto Ángel Trejo Franco, director de Participación Estudiantil, destacó la importancia de promover y difundir los beneficios de la planificación familiar y de la anticoncepción en la búsqueda del ejercicio de una sexualidad responsable y protegida. La conferencia fue impartida mediante la plataforma Microsoft Teams por el Dr. Jesús Emanuel Guillén Reséndez, perteneciente a la Dirección de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, quien en primera instancia destacó la importancia de distinguir e identificar la planificación familiar y los distintos métodos anticonceptivos a los que se tiene acceso hoy en día. En otras noticias le comento que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolló una serie de conferencias virtuales en el marco de la conmemoración del Día del Nutriólogo. En el inicio de los trabajos que se desarrollarán de manera virtual correspondió a la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez. Esta dará la bienvenida y dijo que hablará sobre los temas científicos, que es importante para la formación académica de los estudiantes. Refirió a que cada 27 de enero en México se conmemora el Día del Nutriólogo,
fecha que invita a reflexionar sobre los avances en el campo de la nutrición, pero también sobre los retos y las áreas de oportunidad para realizar intervenciones adecuadas desde ese ámbito. En la primera de la conferencia virtual, la maestra Daniela Gómez Márquez, experta de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, dictó el tema Atención nutricia del paciente como insuficiencia renal y comentó sobre la importancia del acuerdo del tratamiento alimenticio para tratar esos padecimientos. Vamos a un corte y regresamos con más información. Hugo Sánchez es sin duda alguna uno de los mejores jugadores del rey del deporte de los años 80, siguiendo los goles de su padre Héctor Sánchez y quien había sido jugador del Austrias y del Atlante. A la edad de 14 años, Hugo entró a formar parte de la Liga Mexicana para los Juegos Olímpicos y ganó el torneo de la CONCACAF en octubre de 1977, debutando con la selección mexicana absoluta. En años anteriores, en 1976, fichó por la formación juvenil de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas, equipo en el que permaneció hasta el año de 1981 y con quienes consiguió el primer campeonato de la liga de la historia del club. 2 años después, terminó como máximo realizador del torneo con 26 goles. Cabe destacar que Hugo Sánchez tomó parte en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, de 1976, en los cuales coincidió con su hermana, gimnasta olímpica, quien le enseñó la tradicional marometa o mortal con la que solía celebrar todos sus golazos. Luego de 5 impresionantes temporadas en la UNAM de 1976 a 1981 y con 99 goles en su cuenta personal, comenzó su carrera por España, como primer lugar en el Atlético de Madrid, al que se incorporó en 1981 y en el que tras un periodo de adaptación consiguió triunfar en la temporada 84-85, ganando la Copa del Rey, el segundo puesto de la Liga España y el trofeo Pichichi, otorgado al máximo goleador del torneo, merced de sus 19 cañonazos en la red. Fichado por el Real Madrid, equipo con el que entraría en la mejor etapa de su carrera deportiva, al lado de jugadores como José Antonio Camacho, Emilio Putragueño, Rafael Gordillo y Jorge Alberto Valdano. Con el Real Madrid conquistó una Copa de la UEFA, 5 títulos de la Liga consecutivos, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España y 4 nuevos trofeos Pichichi como máximo realizador de la Liga. Debido a su gran talento en la cancha, fue nombrado Hugón. Más tarde comenzó una nueva andadura en el mundo del fútbol al convertirse en entrenador de la UNAM, puesto que ejerció desde marzo hasta agosto de 2000. Como jugador, Hugo Sánchez sobresalió por su extraordinaria agilidad, su desmarquez, su capacidad para el remate y su estilo acrobático, llegando a ejecutar la chilena con una maestría excepcional. Polémico en el campo, tuvo siempre una corrección impecable fuera del mismo. Todo ello, sin duda, lo han reconocido como el futbolista mexicano con mayor fama internacional. El jaguar es el felino de mayor tamaño en América y tercero del mundo. Tiene manchas negras, llamadas rosetas, con formas diferentes en las distintas partes de su cuerpo. Algunos ejemplares son completamente negros y sus manchas apenas se observan. Su alimentación está basada principalmente de venados, monos, mapaches, tejones, armadillos, conejos y otros pequeños mamíferos, aves, peces, cocodrilos, lagartijas, serpientes y tortugas. Se describen como animales solitarios y territoriales. Su peso varía entre 42 a 120 kilogramos. Cabe señalar que durante la reproducción llegan a tener de 1 a 4 crías cada 18 a 24 meses. A pesar de su apariencia corpulenta, el jaguar es muy ágil y puede saltar entre los árboles. Disfrutan de echarse en el agua e incluso bucean y nadan con gran habilidad. En México
Habitaba las regiones tropicales y subtropicales, desde Sonora y Tamaulipas en el norte del país, bajando por las planicies costeras del Golfo de México y del Pacífico, hasta Chiapas y la península de Yucatán. El jaguar vive cercado debido a la destrucción de su hábitat, la cacería ilegal y el continuo conflicto jaguar-humano producto de las crecientes actividades en su entorno. Estas razones explican la escasez de esta imponente especie en Tamaulipas. De ahí que su presencia se haya reducido principalmente a las áreas naturales protegidas. No los lastimes, cuidemos de nuestra fauna. Gracias por continuar con nosotros. Le platico que la incertidumbre económica en la que está inmerso el mundo ante la pandemia de COVID-19 sigue impactando en la forma en la que los consumidores hacen sus compras, cada día más cautelosos de la forma y cantidad de lo que gastan. En México, el panorama no dista de las tendencias mundiales y vive una cuesta de enero con factores como una alza de la inflación en la que rebasa el 7% e impacta en el costo de los alimentos e hidrocarburos. Tales factores han arrojado que los consumidores mexicanos han modificado sus patrones de consumo al optar hacia las marcas más económicas y teniendo un mayor control del gasto. En un estudio previo realizado por la consultora Kantar World Panel, se determinó que el 49% de los hogares mexicanos veían con incertidumbre el arranque de año debido a que no sabían si sus ingresos se mantendrían o se irían a la baja. En otras noticias le comento que aunque estamos lejos de los mundos virtuales que planean las historias de ciencia ficción durante el 2022, el desarrollo del metaverso continuará seduciendo a los entusiastas de la tecnología. Así queda claro en el análisis que dio a conocer Euromonitor, las 10 principales tendencias globales del consumo para el 2022. Ahí establece que los ecosistemas digitales 3D e inversos comiencen a transformar las conexiones sociales. Las ventas globales de accesorios crecieron un 56% del 2017 al 2021, establece el documento. Sin embargo, el creciente interés que se ha despertado impulsará una serie de desarrollos alrededor de estas tecnologías, en donde las gafas de realidad virtual serán las protagonistas. Estos dispositivos estarían enfocados en el mundo de los videojuegos, así como el consumo de contenidos y las comunicaciones, y con ello se busca que los jugadores tengan una gran sensación de estar presentes en el mundo virtual y cuentan con seguimiento ocular para que la interacción sea más intuitiva. Le platico que al conectarse a las redes sociales más usadas a nivel mundial, Facebook, YouTube e Instagram, es común encontrar cientos de fotos de mujeres con cuerpos irreales. Sí, muchas de estas fotos son editadas. Sin embargo, un segmento de la población mexicana, el 24.6% del total, o sea, 30.7 millones de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, es el más expuesto a estereotipos de belleza inalcanzables y sobre todo enfermizos que las orillan a caer en trastornos alimenticios. De acuerdo con Jacqueline Cortés Morelos, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, los estereotipos y patrones de belleza influyen de forma negativa y alimentan los trastornos alimenticios. La especialista ve necesario aprender a comer de forma saludable para mantener un cuerpo esbelto y nutrido, dentro de los rangos sanos del índice de masa corporal. En caso de ser parte de la estadística y de haber caído en un trastorno alimenticio, es necesario ser valorada o valorado por especialistas enfocados en la salud mental y medicina internista, a fin de recuperar la estabilidad moral y de salud. Gracias a la especialista Jacqueline Cortés por esta información. ¿Qué le parece si pasamos al pronóstico del tiempo?
Vamos a un corte y regresamos con más información. Quédese con nosotros. Emilio Portes Gil nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sus padres fueron Domingo Portes y Adelaida Gil. Realizó sus estudios en la capital del estado y también en la Ciudad de México. En 1911 fundó el periódico El Cantero y en el año 1912 ingresó en la Escuela Libre de Derecho, institución en la que se graduó como abogado en 1915. En abril de 1919 fundó el periódico El Diario en Tampico. Se desempeñó en distintos cargos públicos y fue elegido diputado federal. Estaba afiliado desde 1920 a la Revolución de Agua Prieta, cuando era gobernador provisional de Tamaulipas. El 17 de mayo de 1924 fue fundador del Partido Socialista Fronterizo y un año después gobernador constitucional de su estado natal. Durante su gobierno, llevó a cabo una destacada labor legislativa, promoviendo la organización de los obreros y campesinos. Fue secretario de Gobernación desde el 28 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1928, y tras el asesinato de Álvaro Obregón, el Congreso le designó presidente interino de la República, cargo que tomó posesión el 1 de diciembre de 1928. Durante su mandato, favoreció el reparto de la tierra a organizaciones campesinas y estableció escuelas agrícolas. Desde el inicio de su gestión, reanudó las negociaciones con la Iglesia, tratando de resolver el problema religioso. Por lo que al inicio de su gobierno, se produjeron levantamientos en Veracruz, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango por generales rebeldes, y el 3 de marzo emitieron el Plan de Hermosillo, invitando al pueblo a levantarse en armas, al tiempo que desconocían a Portes Gil como presidente y se manifestaban contra el expresidente Plutarco Elías Calles como instigador de la persecución religiosa que desembocó en la Guerra Cristera, dejando miles de muertos entre 1926 y 1929. En su gobierno logró concluir mediante acuerdos con la alta jerarquía católica la rebelión cristera, que había costado 70,000 muertos. Además, concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México, cerrando un importante conflicto social. Promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Penal, y suprimió los jurados populares. Se creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, se implantó el Servicio Industrial y de Protección Social y se inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México. Emilio Portes Gil vivió en la calle 16 con Matamoros y lleva su nombre un importante bulevar de la capital tamaulipeca. Falleció el 10 de diciembre de 1978 en la Ciudad de México. El puma es el mamífero que habita más lugares en el continente que cualquier otro mamífero salvaje terrestre. Es además el felino más grande en Norteamérica y en Tamaulipas. Se encuentra distribuido en casi todos los municipios del estado, principalmente en zonas serranas. Su tamaño es algo mayor que el del leopardo, aunque está más emparentado con los pequeños felinos, ya que, a diferencia de los grandes felinos del género Pantera, que pueden rugir excepto el irbis, el puma ronronea como los felinos menores. Sus patas traseras son mayores proporcionalmente que las de otros felinos, lo que les permite saltar verticalmente hasta 5 metros y horizontalmente hasta 12 metros. Alcanzan una velocidad de 72 kilómetros por hora y tienen una esperanza de vida entre 8 y 13 años. Pesan entre 53 y 75 kilogramos. Las hembras son adultas a los 2 años y procrean de 2 a 4 crías. Como cazador y depredador de emboscada, el puma obtiene una amplia variedad de presas. Su principal alimento son venados, alces, ardillas, castores, mapaches, tlacuaches y otros felinos pequeños.
Son animales solitarios que solo se reúnen en época de apareamiento. Los cachorros permanecen con su madre hasta alcanzar la madurez sexual. En el estado de Tamaulipas, el crecimiento urbano y la cacería furtiva ha incidido para que estas especies de felino sea catalogada como en peligro de extinción, por lo que existen programas de monitoreo constante para preservar la especie. No los lastimes, cuidemos de nuestra fauna. ¿Sabías que la variante Delta del COVID-19 fue detectada por primera vez en India en octubre del 2020 y ha alcanzado a 100 países, ya que según la Sociedad Americana de Microbiología es entre un 40 y 60% más transmisible que la variante Alfa? A esta situación se unen unos síntomas confusos. La variante Delta presenta síntomas como dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta, pero no suele provocar tos o fiebre. De esta forma, el virus puede pasar como un resfriado fuerte y no alertar a las personas contagiadas. Estas continuarán con su vida social y laboral, contagiando inconscientemente a más personas. ¿Qué le parece si vamos con nuestro columnista que nos tiene un tema muy interesante? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Osvaldo Martínez Zulbarán, soy profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Psicología que se encuentra en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. El tema que les quiero compartir hoy es cómo aprender a discutir con mi pareja, cómo discutir constructivamente. Una cosa que quiero que tengan claro es que en toda relación, en todo vínculo, en toda interrelación, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una manera de pensar, una manera de percibir las cosas, pero hay que aprender a discutir los conflictos. Los conflictos no se ganan en una relación de pareja. Si tú ganas un conflicto, el problema se vuelve más grande. La cuestión aquí es aprender a utilizar el conflicto de manera constructiva. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues quiero compartirles, por ejemplo, que cuando yo discuto algo con mi pareja o con alguien, un compañero de trabajo o mi amigo, mi amiga o mi pareja, discutan una sola cosa a la vez. No se vayan a tocar temas del pasado, porque entonces la discusión se vuelve más grande y no van a concluir en nada. Cuando discutan, háganlo selectivamente, por lo que están viviendo en ese momento, ¿sí? Y cuando lo hagas, habla de cómo te sientes tú referente a la situación que está pasando. No acuses al otro, no juzgues al otro. El otro es el otro y tendrá su propia manera de pensar y su propia manera de cómo hacer las cosas. Algo en lo que se cae mucho es en usar la generalización. Siempre, nunca, todo, casi siempre, todo el tiempo. Cuidado con eso. Evita utilizar ese tipo de términos y habla de cosas en concreto. Cosas que están ahí, ¿sí? No te vayas al siempre y nunca, porque eso maximiza la discusión, maximiza el entorno. Cuando lo hagas, cuando hables, utiliza un tono amable. Evita discutir un tema cuando estés muy enojado, o muy enfadada, o muy enfadado, o estés muy elevado en ese nivel de enfado. Trata de tomarte tu tiempo, respirar. Eso lo han escuchado muchas veces, pero es importante. Respirar y hablar en un tono amable, hablar en un tono cortés, que permita que la comunicación sea más fluida y que no se escuche como demandante todo el tiempo, ¿sí? Pide lo que quieres en concreto. ¿Qué es lo que de la situación que está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres en concreto? ¿Qué es lo que necesitas que cambie? ¿Sí? Por ejemplo, me gustaría al momento de que vamos a casa de mi madre, sea después de la comida, no antes de la comida. Un ejemplo. O me gustaría que la próxima vez que vayas a tomar una decisión me consultes. Me gustaría sentirme incluido en tus decisiones. Entonces, de alguna manera, si tú pides lo que tú deseas y el otro te escucha, puedes abrir la pauta y el otro sabrá sí o no puede acceder a lo que tú estás pidiendo. No entres en reproches, ¿sí? Si la otra persona está en un mood, en un nivel de reproche, si la otra persona quiere agredirte, está atacándote, ¿sí? No entres en ello.
tú puedes decirle, mira, entiendo lo que estás diciendo, pero en este momento lo que quiero es que hablemos de esto que está pasando. Si quieres, en otro momento podemos hablar de lo que tú me estás diciendo. Pero me gustaría que en este momento nos sentáramos y concluyéramos este tema, para que no pase lo que está pasando precisamente en este momento, que me está sacando cosas de atrás. Cuando termines de hablar, cuando termines de discutir, trata de terminar o trabaja en terminar con algo bueno, ¿sí? Por ejemplo, te agradezco que me hayas escuchado, espero que encontremos una solución pronta a esta situación, porque a mí lo que me gusta es estar bien contigo. Y yo creo que desde esa perspectiva, desde ese punto, damos la sensación de que estamos construyendo algo, ¿sí? Sé que esto no es fácil, sé que es complicado muchas veces las relaciones, sé que a veces lidiar con mis propias emociones me resulta difícil y lidiar con las emociones del otro también. Pero si nosotros practicamos estos puntos que acabo de compartirles, podemos de alguna manera sacarle provecho a la discusión. La discusión no es para quedar mal, la discutir es para llegar a acuerdos. Y una vez que se lleguen a esos acuerdos, poderlos respetar, poderlos tomar en cuenta, ¿sí? No utilices el conflicto como un arma, como una punta de lanza. Utiliza el conflicto para construir puentes, no para separarte de la otra persona. Muchas gracias. Hemos concluido con nuestra transmisión de nuestro diálogo matutino. Soy Dafne Maldonado y les recuerdo nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como Tu Canal Universitario en las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Síganos para que se mantenga informado. Que tenga un excelente día.